¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del conflicto en Medio Oriente y el tenso alto al fuego entre Israel y Hamás. El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense. Ataques masivos de Rusia en Ucrania, que tuvieron como epicentro la capital Kiev. El renunciante ministro de Justicia, Germán Galushenko, es investigado por una presunta trama de comisiones ilegales por $100 millones en la empresa energética nacional. Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron el martes un proyecto de ley para hacer públicos los expedientes sobre el caso de Jeffrey Epstein. Chile tendrá balotaje entre la ex ministra de Trabajo izquierdista Janet Jara y el líder de extrema derecha José Antonio Kast. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su gobierno mantiene la posición invariable de dialogar con el mandatario estadounidense Donald Trump. La mayoría de los ecuatorianos rechazó el domingo la propuesta del presidente Daniel Noboa de instalar bases militares extranjeras. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El alto al fuego entre Hamás e Israel continuó con la entrega del cuerpo de otro rehén, por lo que ya solo quedan 3. Pero la devolución de cuerpos por parte de Israel genera una nueva polémica, dado que en su gran mayoría presentan signos de tortura y de ejecuciones a corta distancia. El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura comunicó que estaba investigando a Israel por informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, una cuestión que empeoró tras el ataque del 7 de octubre del 2023. El comité se mostró profundamente consternado, sosteniendo que Israel había convertido la tortura en una herramienta deliberada y extendida, desde la detención hasta el interrogatorio. Una práctica sistemática que incluía palizas, descargas eléctricas, condiciones inhumanas, privación de comida, simulación de ahogamiento y abusos sexuales, y agregó que sus fuentes eran diversas y fiables, entre las que se encuentran también organizaciones no gubernamentales israelíes. La investigación tiene lugar en un momento en el que la ex abogada principal del ejército israelí, Shifat Tomer Yerushalmi, se encuentra detenida por haber filtrado el video en el que 5 reservistas habrían violado con un objeto punzante a un palestino. Mientras tanto, la situación humanitaria sigue siendo grave, ya que al hambre se suman las intensas lluvias que inundaron miles de tiendas de campaña de desplazados, y el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, pidió donaciones urgentes, ya que estaban al borde del colapso financiero, después de que Estados Unidos retirara sus aportes por creer que varios de sus miembros participaron del ataque del 7 de octubre. Israel recibió el jueves el cuerpo de uno de los 4 últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas. Así lo informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata del israelí Meni Godard, que murió durante el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 cuando tenía 73 años, indicó la misma fuente. Meni Godard fue abatido en su domicilio del Kibbutz Be'eri, en compañía de su esposa Ayelet Godard, de 63 años. Fue rápidamente identificado como rehén, pero no se sabía nada más hasta que el ejército israelí anunció en febrero de 2024 que había muerto el día del ataque. El cuerpo de su esposa fue hallado e identificado en el kibutz. El matrimonio tenía 4 hijos y 6 nietos. Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza. Ahora quedan por entregar los restos de 3 rehenes, 2 israelíes y un tailandés. A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos. La Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos pidió el jueves que más países contribuyan a su financiamiento en momentos en que ya no cuenta con los aportes de Estados Unidos y que sus operaciones están en riesgo, especialmente en Gaza. Estados Unidos, históricamente el mayor donante de la agencia, suspendió su financiación tras las denuncias de Israel de que empleados de este organismo participaron en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Por otra parte, el plan de paz de Donald Trump para Gaza dio un paso importante después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la resolución que establece una fuerza internacional de estabilización en el enclave, que reemplazaría a Hamás y garantizaría la seguridad de los civiles y los corredores humanitarios y la protección de las fronteras
hasta que se complete el entrenamiento de los policías palestinos, por lo que en principio la fuerza estaría presente hasta finales del 2027. La votación en el Consejo era una condición que ponían los países árabes y musulmanes que se mostraron dispuestos a integrar la fuerza internacional y recibió 13 votos a favor, mientras que Rusia y China se abstuvieron. Moscú decidió no vetar la resolución después de que Vladimir Putin haya mantenido una conversación telefónica con su par israelí Benjamin Netanyahu, en la que abordaron la situación en Medio Oriente, enfocándose en Gaza, la estabilidad de Siria y el programa nuclear iraní. Tras la aprobación, Donald Trump felicitó al mundo por respaldar la Junta de la Paz que sería presidida por él, calificando el hecho de histórico. E Israel también celebró un paso que traería paz y prosperidad, ya que insistía en la desmilitarización total y la desradicalización de Gaza, a pesar de que incluye la posibilidad de un Estado palestino, rechazado por Israel. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina también se pronunció a favor, pero la resolución fue rechazada por Hamás, que condenó la imposición de una tutela internacional y aseguró que era un mecanismo para lograr los objetivos de la ocupación, que no pudo alcanzar con la brutal guerra de exterminio. A su vez, China justificó su abstención por la falta de detalles sobre la solución de los dos estados y otras cuestiones clave. El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. Hubo 13 votos a favor del texto, con abstenciones de Rusia y China y sin vetos. Trump también celebró la votación y aseguró que traerá más paz en todo el mundo, según escribió el presidente en su red Truth Social, y agregó que ese voto reconoce y respalda a la Junta de Paz, que es un cuerpo de gobierno transicional para Gaza con un mandato hasta el fin de 2027 y que en teoría estará presidida por el mandatario estadounidense. El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, respalda el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto al fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra. El plan de paz autoriza la creación de una fuerza internacional de estabilización que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la franja de Gaza. Esa fuerza tendría el mandato de trabajar en la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales, proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria. La resolución también menciona un posible futuro Estado palestino. El grupo Hamás lamentó en un comunicado la adopción de esta resolución, pues aseguró que no responde a las exigencias y los derechos de los palestinos, sino que impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que su pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos de Israel. Y ahora vamos a dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Ambas partes continúan lanzando importantes bombardeos cruzados, sobre todo contra la infraestructura energética. Rusia apuntó contra Kiev, pero también cayeron misiles y drones en Odessa y Dnipropetrovsk, una región a la que Rusia pudo acceder recientemente y que está viendo rápidos avances de sus tropas. Más tarde, el Ministerio de Defensa ruso informó que habían impactado instalaciones estratégicas en 152 distritos, utilizando 430 drones y casi 20 misiles, varios de ellos hipersónicos. Por otra parte, Rumania comunicó que había tenido que evacuar 2 pueblos a orillas del Danubio después de que Rusia atacara un buque de bandera turca cargado con gas licuado, teniendo en cuenta la proximidad del fuego y la naturaleza de la carga. A su vez, Ucrania siguió atacando sobre todo depósitos de combustible lejos de la línea del frente, y Moscú afirma que tiene que derribar cientos de drones casi todos los días. Pero los bombardeos ucranianos también hicieron que las autoridades de Donetsk, una región que se encuentra controlada por Rusia en un 80%, tuvieran que declarar el estado de emergencia por los ataques masivos contra 2 centrales térmicas, agregando que también se registraron cortes en el suministro de agua. Pero la denuncia más grave llegó de parte de la agencia nuclear rusa Rosatom, que informó que Kiev había atacado la central nuclear de Novovorones con 8 drones, y si bien habían podido derribarlos, los restos dañaron el sistema eléctrico, por lo que se convocó al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi,
aunque se aseguró que las instalaciones nucleares estaban bien defendidas, previendo más ataques de Ucrania. Ataques masivos de Rusia en Ucrania que tuvieron como epicentro la capital Kiev. Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas el viernes, por lo que el presidente Volodymyr Zelensky calificó como un ataque calculado. Según el mandatario, solo en la capital fueron empleados unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque masivo con drones y misiles hipersónicos contra objetivos militares y energéticos en Ucrania. Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses. El jefe de la agencia nuclear rusa, Rosatom, informó el viernes que los restos de un dron ucraniano impactaron en una planta nuclear. La central de Novovoronezh se encuentra a unos 500 kilómetros de Moscú. Anteanoche, alrededor de las 20 horas, unos 8 drones se dirigieron sin lugar a dudas hacia la central nuclear de Novovoronezh. Todos ellos fueron neutralizados y derribados. Sin embargo, algunos restos cayeron y dañaron el interruptor principal. Para evitar posibles incidentes, 3 unidades de la central fueron desconectadas temporalmente de la red y reducidas a menos del 50% de su capacidad. Los trabajos de reparación permitieron posteriormente una rápida reanudación de la producción de la central a plena potencia. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente desde el inicio del conflicto de atacar instalaciones nucleares, lo que ha provocado advertencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En la línea del frente, Ucrania continúa intentando responder a los avances rusos con una defensa activa, pero los intentos ucranianos de retomar la iniciativa fueron frenados, sobre todo en el saliente de Dobropilia o en Limán, mientras Rusia está a punto de tomar el control total en Vovchansk. Le quedan solo unas casas para hacerlo en la estratégica Pokrovsk, sigue cerrando el cerco en Mirnograd, colapsó las defensas ucranianas en Siversk, la ciudad mejor defendida hasta ahora, y a la velocidad que avanza en Zaporilla, se cree que en 3 meses estará cerca de la capital regional. En este contexto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky inició una nueva gira por Europa, en un intento de conseguir armas, algo que consiguió sobre todo en Francia, donde firmó un acuerdo con su par Emmanuel Macron para que le suministre 100 cazas Rafale en un periodo de 10 años. Macron destacó que Ucrania era la primera línea de defensa de Europa, por lo que seguirían apostando por la integración de sus industrias de defensa, mientras que Zelensky calificó el acuerdo de histórico, destacando que el Elíseo también enviaría radares, drones, sistemas de lanzamiento y 8 sistemas de defensa antiaérea. Poco más tarde, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, le restó importancia al suministro, afirmando que los aviones franceses no iban a cambiar el curso de la guerra. Por otra parte, en una parada anterior, el mandatario ucraniano aseguró en Grecia el suministro de gas para contrarrestar los ataques rusos a la infraestructura energética, que podrían tener graves consecuencias durante el invierno. Zelensky dijo que Atenas le suministraría desde enero gas natural licuado de Estados Unidos, por lo que también le agradeció a Washington. La imagen es simbólica. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky caminan juntos con un caza Rafale, la aeronave insignia de la industria aeroespacial francesa. Tras meses de negociaciones, se ha finiquitado un acuerdo. Nous franchissons une nouvelle étape. Con este acuerdo seguimos centrados en una cooperación e integración más estrechas con nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas que permanecen en primera línea y que constituyen la primera línea de defensa de Europa contra la agresión. Et la dissuasion contre l'agression. Los dos líderes firmaron una carta de intenciones para la compra de hasta 100 aviones Rafale, lo que para algunos expertos constituye un avance para las tropas de Kiev. Un factor de changement majeur. Este es un factor importante de cambio porque la debilidad de Ucrania hoy en día es la aviación. Segundo, en cuanto a la capacidad, ¿podrá Francia entregar tantos aviones de combate? Dassault, la empresa a cargo del proyecto, ya ha aumentado su producción este año, pasando de 1 a 4 o 5 aviones al mes. Por lo tanto, el ritmo de producción está lejos de ser suficiente, a menos de que París entregue cazas Rafale de su propia flota a Kiev. Grecia suministrará gas natural licuado estadounidense a Ucrania hasta marzo.
El acuerdo fue firmado el domingo en Atenas, en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Zelensky dijo que el suministro de gas comenzará en enero y que también existen acuerdos a largo plazo. Muchas gracias también a las empresas estadounidenses, a la Secretaría de Energía y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por permitirnos obtener gas natural no solo de Grecia, sino también a través de Grecia, ya que Grecia cuenta con una infraestructura mundial que nos permite obtener energía de Estados Unidos. Tras su paso por Grecia y Francia, Zelensky continuó su gira en España, donde fue recibido en el Congreso por los presidentes de ambas cámaras y se reunió con el rey Felipe VI y el mandatario Pedro Sánchez. A su vez, también mantuvo un encuentro con representantes de la industria armamentística de España, al que asistió también la ministra de Defensa Margarita Robles, a quien le manifestó más tarde su intención de concretar una alianza de defensa entre ambos países. Posteriormente se anunció que se brindaría apoyo militar por 615 millones de euros, de un total de 1.000 millones prometidos para este año, 100 de los cuales estarían destinados para la compra urgente de armamento estadounidense. A su vez, Sánchez también confirmó que se movilizarían poco más de 200 millones para la reconstrucción de Ucrania. Posteriormente, Zelensky viajó a Turquía en un intento de revivir las negociaciones de paz que congelen los avances rusos en el frente. Mientras tanto, Europa continúa sintiendo las consecuencias de su implicación en la guerra, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció que los servicios de inteligencia rusos estaban detrás de un atentado contra un tramo de la vía férrea que conectaba a su país con Ucrania, a través de la cual se envían suministros de la OTAN. Además, detalló que el ataque, calificado como un acto de sabotaje sin precedentes, había sido perpetrado por 2 ciudadanos ucranianos al servicio de Moscú, por lo que decidió cerrar el último consulado ruso en su territorio. Zelensky se comunicó con Tusk para informarle que su inteligencia coincidía en que Rusia estaba detrás del ataque, mientras que el Kremlin dijo que no estaban sorprendidos por la acusación de Varsovia porque siempre los culpaban de todo. 2 minutos ha esperado Zelensky ya en el patio del Congreso a que su equipo de seguridad diera el ok. Pone pie en España por tercera vez con el objetivo de que otro país, dice, aumente su apoyo a Ucrania. Y el gobierno está dispuesto, como adelantaba Álvarez en Radio Nacional. 1.000 millones de euros en equipamiento militar. Los presidentes de las 2 cámaras han ejercido de anfitriones. Zelensky les ha pedido ayuda para devolver a Ucrania a los niños que denuncia se ha llevado Rusia en la zona de conflicto. Tras abandonar el Congreso, Zelensky se ha dirigido a la sede de la empresa Indra, donde se ha reunido con representantes de la industria armamentística española y la ministra Margarita Robles, y después a la Zarzuela, donde ha sido recibido por el rey, con el que ha compartido un almuerzo. El primer ministro polaco Donald Tusk dijo este martes que los servicios de inteligencia rusos orquestaron una explosión en una línea ferroviaria utilizada para transportar ayuda a Ucrania. Tusk dijo que el ataque de sabotaje se llevó a cabo utilizando a 2 ciudadanos ucranianos que trabajaban como agentes para el servicio ruso. El primer ministro polaco hizo el anuncio mientras se dirigía a sus colegas legisladores en una sesión del Parlamento, pero no reveló los nombres de los presuntos autores. Un portavoz del ministro polaco de Servicios Secretos declaró el martes que todo indica que el acto fue iniciado por el Kremlin. El atentado se perpetró el lunes con la voladura de un tramo de una línea ferroviaria que conecta la capital, Varsovia, con la frontera ucraniana. Otro tramo más al sur también resultó dañado. Tusk calificó los accidentes de acto de sabotaje sin precedentes. Asimismo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se vio salpicado por un escándalo de corrupción que tiene como protagonista a su ex socio y propietario del 50% de la productora que había fundado Zelensky cuando era actor. Se trata del empresario Timur Mindig, y la trama, en la que también estarían involucrados por lo menos otros 2 ministros, se basa en el pedido de coimas a empresas que tenían contratos con la compañía pública de energía atómica Energoatom. Según la agencia anticorrupción, la red pudo blanquear más de 100 millones de dólares provenientes de los sobornos, lo que derivó en sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nacional, que posteriormente fueron ratificadas por Zelensky, por lo que sus activos quedaron congelados. No obstante, antes de que comenzaran las redadas de la denominada Operación Midas, tanto Mindig como el encargado de sus finanzas, Alexander Zuckerman,
abandonaron el país, por lo que claramente les avisaron antes, lo que generó más indignación. Los ministros de Energía y Justicia presentaron su dimisión y el líder opositor, Petro Poroshenko, exigió la renuncia de todo el gobierno. Pero poco más tarde, la primera ministra, Yulia Sviridenko, anunció una serie de auditorías para todas las empresas públicas, poniendo especial atención en el sector energético, y afirmó que erradicar la corrupción era una cuestión de honor, mientras miles de jóvenes estaban en la línea del frente. Pero también es una condición para entrar a la Unión Europea, por lo que Zelensky también salió a intentar despegarse del escándalo y anunció una reforma estructural que incluiría la renovación de los directivos. Casi 4 años después del inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta una de sus mayores crisis políticas, un escándalo de corrupción que salpica a su entorno más cercano y alimenta acusaciones de abuso del poder judicial. El renunciante ministro de Justicia, Germán Galushenko, es investigado por una presunta trama de comisiones ilegales por $100 millones en la empresa energética nacional. El caso también involucra a Timur Mindich, amigo personal de Zelensky y copropietario de la productora audiovisual que fundó el mandatario. A esto se suma el arresto en octubre de Volodymyr Kudrytsky, exdirector de la empresa energética nacional, acusado de malversación. Él asegura ser un chivo expiatorio por criticar la estrategia oficial para proteger la red eléctrica de los bombardeos rusos. Pero el escándalo ha provocado un fuerte malestar en la población. Pero otros casos lo han puesto en la mira y le han valido a su equipo acusaciones de usar el sistema judicial para silenciar a los críticos. La pregunta es si el liderazgo político elige usar las imperfecciones, por decirlo suavemente, en el sistema judicial para su beneficio. Y desafortunadamente estamos viendo casos de eso. No se toman grandes medidas, pero simplemente sabes que hay un caso contra ti. Y tratarán de usar eso si haces algo que no les gusta. Los escándalos complican el camino de Ucrania hacia la Unión Europea, que la respalda en su guerra con Rusia, pero le exige reformas democráticas profundas para sumarse al bloque. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de las elecciones en Chile, del referéndum en Ecuador y mucho más. No se vayan, ya volvemos.